En Dimensión Latina FM están todos tus artistas. Latino stand up, it's your boy Toby Love. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Enrique Iglesias. Yo, familia, soy Daddy Yankee. No lo cambies, quédate en sintonía en la casa. Daddy. Quédate tú también. Número 1 en la web. Y ahora Dimensión Latina FM, tu radio por internet, presenta programación en vivo. Estaremos transmitiendo a través del Facebook Live. Comenzamos. Caminaban todos juntos, armados del poder de su Dios, dispuestos a derribar las murallas que rodeaban aquella poderosa y gran ciudad y comenzaron a marchar. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Muy buenas tardes, Iglesia de Jesucristo. Muy buenas tardes, Chicago. Muy buenas tardes para todos. Que Dios les bendiga. Un día más. Estamos acá con la intención de traerles a ustedes el mensaje de la palabra de Dios para beneficio espiritual de todas las personas que creen en mi Dios, en mi Creador. Él es quien me da fortaleza y te puede dar a ti también. Todas las personas que me están escuchando, te quiero recordar que el Padre Creador no hace acepción de personas. Si es malo, Él castiga al malo. El malo no puede decir, yo soy amigo del hermano José, porque el Señor no va a entrar en ese negocio. Igualmente, si hace algo bueno, Él no va a mirar de qué raza tú eres, ni de qué color, sino tu premio está ahí. Entonces, creo que lo más importante en este mundo, mirando cómo el mundo va, bueno, si el mundo es el globo, no, cómo el globo va llevando el mundo, ya es el mundo que anda llevando el globo. Y lamentablemente, se nota en la sociedad de los gobiernos las amenazas. Bueno, no se nota, se oye. Las amenazas que están haciéndose las naciones, una contra la otra. En esa esfera se matan la gente por 300, por 500. Es como si fuera una venta, es al por mayor. Nada se detalla. O sea que tienen que ser muchos los muertos para que la cosa esté bien. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Porque estamos hablando ahora mismo de lo que se llama, entre otras cosas, guerra de guerrilla, prácticamente, porque eso cuando te matan 300 personas, como pasó en estas semanas, en un solo lugar, te matan tanto. Entonces, también
mientras estas personas están matando de a poquito, de a 300, de hasta 500 llegan, 800 o 12, 13, siempre son cifras que dan que pensar. Y esta persona, el mundo, lo está llevando como nada. Porque ¿qué sucede? Entonces, los líderes del mundo, ahí tenemos a se llama John Keng-un, ese de ahí, de Corea del Norte. El señor de Rusia. Y estas personas son dictadores. Ellos son dueños de su país. Ahí la gente hace lo que se diga esas personas. Ahí no hay ciudadanía. Igual que los chinos. Los chinos tienen una superpotencia. Y están amenazando. Los Estados Unidos, que antes llevaba la delantera, está preocupado porque todas estas potencias inclusive están viniendo para América Latina, buscando cómo acomodarse en el mundo y preparados para ir amenazando. En otro lado, lo que es por allá en la India, Indonesia, el Medio Oriente. Entonces ya esto va como un cinturón, como que le va dando la vuelta al mundo. Y se están amenazando. Y todos estos armamentos que han preparado todas estas naciones, incluyendo los Estados Unidos, lo tienen con la finalidad de gobernar. Y por la experiencia de las guerras anteriores, sabemos que mucha gente dice, bueno, si hay otra guerra se va a acabar el mundo. A ellos no les importa eso. Si usted como que se sienta a pensar así, y usted se da cuenta que los ideales que tienen estas personas son de quizás quedarse 2 o 3 con el mundo. Bueno, entonces esto es algo que nosotros, los que no estamos en eso, somos los que más nos acercamos a Dios. Y nos vale que nos sigamos acercando a Dios. Le voy a decir por qué, que nos sigamos acercando a Dios. Le voy a decir por qué razón. Porque Dios viene a juzgar a los pobres, nosotros los pobres, a nosotros los que no tenemos rango, pero también viene a juzgar a todos esos superhombres que hay, que tienen al mundo en zozobra. A ellos les da lo mismo tirarte una bomba que mate. Bueno, estamos diciendo que están matando de 300, 200, docenas, pero esta gente no. Esta gente le da lo mismo con tirarle una bomba a la India y matar 7 millones, y todavía quedan muchos. Bueno, tú que los indios se lo echen a la China, no se lo van a echar porque son socios también. Es decir, que nosotros, la gente de Occidente, estamos mal parados. Y todos los que están en aquellos otros gobiernos están mal parados también, porque aquella gente está bajo el yugo de esas organizaciones políticas. Y ahí nadie tiene fuerza. El que tiene fuerza es el que tiene la bala. Bueno. Yo lo único que le puedo decir es que no hay ninguna doctrina que el hombre pueda decir, no
yo creo que esta doctrina es la que va a resolver y nos vamos a unir todos a esta doctrina. No, señor, eso no trabaja así. Lo ha demostrado la vida. Yo nací en 1944 y yo vengo viendo todas estas cosas. Y bueno, adelanto y crecimiento. Y antes eran carretas, ahora son aviones que pasan por ahí y cuando tú vienes a ver ya el avión está en otro planeta. Pero entonces, todas estas cosas que surgen y uno lo ve venir y pasar. Entonces va a haber, como estábamos diciendo antes, mortandad en demasía. Se quedarán los países, 2 o 3 países. Ahora, la palabra de Dios dice que el Señor va a venir en su tiempo. Conforme al libro de Revelación, va a haber presencia de seres que el Señor tiene a su disposición y que irán a dejarse ver en diversos lugares, en ciertas ocasiones. Porque anteriormente había muchas apariciones en el principio de las Escrituras y había muchos milagros. Cuando vino Jesucristo hacía muchos milagros, pero aquello era marcado por Dios, porque lo que sucede es, en aquel tiempo se hacía un milagro, la gente se volvían tonto o loco, como dicen, de alegría, pero es porque no había tanta la medicina. Ahora mismo ya en cuanto a lo que es la presencia de Dios, mandar un ángel, no se ve, porque ahora mismo donde quiera en hospital, donde quiera está el médico. Y no quiere decir que no lo haga Dios un milagro. Pero una de las cosas que yo le he marcado muchas veces a las personas que me escuchan en mi comentario, creo que lo había dicho ya, no, en estudio lo he dicho, que el Señor Jesucristo vino y sanó. Lo primero que se notó es que sanó muchas personas. Pero Él no vino a eso. Ese no fue el mensaje, esa no fue la tarea que trajo Él. Ese no fue el propósito de Jesucristo venir a la tierra. No fue a ponerle la mano al enfermo ni esas cosas. Él lo hacía eso porque eso está en sus manos. Y Dios lo hacía porque Dios tiene sus propósitos. Pero Jesucristo vino aquí fue a salvar las almas. La palabra de Dios indica que Jesucristo vino a la tierra a salvar las almas. Y el mensaje de la palabra de Dios y lo que dijo Jesucristo es la salvación de las almas. Que nosotros creamos en Dios. Que nosotros nos ajustemos al mandato del Padre Celestial. Que nosotros nos ajustemos a vivir lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, yo les recomiendo a todas las personas que escuchan, que escucharán, que están escuchando hoy, o que escuchen mañana, o del tiempo que sea, porque por la gracia de Dios tenemos la tecnología para usarlo y dejar esto grabado. Entonces, ya debe tener una idea que no es... yo sé que hay personas, organizaciones religiosas que predican mucho de la sanidad divina y eso, pero en este tiempo yo creo que me conviene mejor hablarle a las almas que se arrepientan.
sin tener que esperar que el Señor haga algo, porque si una persona va a venir para que el Señor le cure, para servirle al Señor, ese no es el negocio con Dios. El negocio es en Dios que tú entiendas que tú tienes tus pecados, que tú naciste en tus pecados y que te arrepientas, porque Jesucristo murió por ti. Así es la cosa. Así es, no hay otra forma. Está escrito en las Sagradas Escrituras. Por eso es que la persona, el cristiano, el que no es cristiano, debería tratar de familiarizarse con la palabra de Dios, porque aquí en la palabra de Dios indica mucho que tiene que ver con lo que es, lo que llama la gente el fin del mundo. Entonces nosotros debemos estar preparados no para el fin del mundo, pues si nosotros tenemos que partir hoy para con el Señor, entonces nosotros vamos seguros de que tenemos una relación con el que hizo el mundo y que Él dejó la información aquí en la Biblia que tengo yo acá. Él dejó la información para que usted pueda vivir su vida y esté garantizada su salvación en la presencia del Señor. Bueno, por allá, este es un asunto muy particular de ustedes. Yo lo único que le digo a la Iglesia de Jesucristo, que se ponga al tiro con lo que es la preparación espiritual. A los amigos que tienen la intención de servir a Dios, acércate, lee la Biblia, trata de entender y trata de cumplir lo que la Biblia te sugiere que haga, y tú lo haces, porque eso es lo que te va a bendecir a ti, te va a dar seguridad. Porque no importa que tú mueras físicamente, pero tu alma va a la presencia de Dios, el alma y el espíritu. Que eso es lo que estamos viendo, el cuerpo este que tenemos nosotros. Así que yo le sugiero que se haga eso así. Y le quiero recordar que si no estudia las Sagradas Escrituras, le estoy hablando a todo el mundo acá. Le estoy hablando a todo el mundo acá. Porque como digo, el Señor no me dijo a mí que le diga a la Iglesia de Cristo, que son las personas que están sirviendo a Dios correctamente, ni a los que están congregándose, ni a los que son religiosos. Le está diciendo a la persona directamente, usted persona que me escucha, ese mensaje es para usted, como es para mí primero. Y yo lo vivo, entonces yo lo enseño. Entonces el Señor dice a la persona que se arrepienta de sus pecados, y a los que tienen ya sirviéndole al Señor, que se han arrepentido ya, no tienen que preocuparse, porque el Señor viene a buscar los suyos. Entonces, yo le digo que le doy esta información. Si no estudia las Sagradas Escrituras, nunca conocerá a Dios. Entonces, lo que yo puedo dejarle saber, si no estudia las Sagradas Escrituras, nunca conocerá a Dios. Entonces, no hay chance de que vaya a la gloria, a la presencia de Dios, a tener la seguridad de que usted tiene su alma garantizada. La justicia de Dios es la mejor influencia que hay, porque es, como dice la palabra justicia, de justo. Y la justicia de Dios es la más segura que hay, porque ahí no hay trampa. Aquí en la justicia de la tierra, los hombres se muerden unos con otros y después van donde el juez y ahí viene el abogado y Dios, quién sabe, ahí no hay nunca una verdad. Entonces, para mantener un mundo saludable, necesitamos la justicia de Dios. Ustedes saben que hago el comentario con la intención de traer ¿cómo se dice? Para que el estudio sea menos tedioso, que son menos minutos de comentario para todos ustedes. Y quiero recordarle
yo quiero recordarles a ustedes que cualquier cosa que yo hablo aquí, tratando de darle a ustedes la información de cómo se debe manejar uno en las cosas de Dios, pues a mí la Biblia me dice, primero tú, José, primero tú. Entonces, a mí me deja primero. Entonces, yo soy que antes de yo traer este mensaje, me lo tengo que aplicar a mí y aplicarlo a mi vida. Entonces, esta última cosa que acabo de decir, para los que son cristianos, para los que están en las congregaciones que dicen que son cristianos, para que así sepan que es de esa forma. La iglesia de Jesucristo, esa es la única que tiene salvación. Y usted puede participar en la iglesia de Jesucristo haciendo eso, obedeciendo la palabra de Dios, haciendo la obra de Dios y viviendo la justicia de Dios. Bueno, también saben ustedes que nos pueden buscar en nuestras plataformas, búscanos en Tuning Radio como Dimensión Latina FM. Baja nuestra aplicación en el Play Store de tu celular o tableta. Solo búscanos como Dímela FM. Visita nuestra página web, dimelafm.com. Regálanos un like en nuestra página de Facebook. Búscanos como Dimensión Latina FM. Llámanos a cabina al 773-681-0047. Dimensión Latina FM, tu radio por internet, transmitiendo desde el norte de Chicago para la ciudad de Chicago y el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros estamos por cerrar el estudio en el libro de los Hechos y estamos ya en el capítulo 27, 28, que son los dos últimos capítulos. Entonces, vamos a hacer esto inmediatamente y vamos a llegar al capítulo 27 y versículo 2. Entonces, le vamos a ir un poco más antes. Vamos a ir al 28, al versículo 28, que es la despedida de Pablo del rey Agripa y del gobernador Félix, que los interrogaron con la intención de ver qué clase de hombre era este, y se quedaron sorprendidos. Incluso hasta la forma que el rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le contestó, este versículo 26-29. Y Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy, excepto estas cadenas. Pablo estaba encerrado, mejor dicho, preso. Pero ya ven cuál es la circunstancia aquí que se presenta. Sin embargo, Pablo dice, estas cadenas. Ahora dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador Berenice y los que se habían sentado con ellos. Todos los acompañantes que estaban allí, el quórum. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. O sea, Pablo era un hombre inocente. Los judíos religiosos lo querían matar. Y las personas, hay que tener cuidado con las personas, con la gente que son religiosos. Porque el religioso hace eso. Puede matar a cualquiera por diferencia de creencias. Se lo digo yo. Porque aquí está estipulado en la Biblia. A muchas personas, a Jesucristo, ¿por qué mataron a Jesucristo? Lo mataron por la diferencia de creencias.
Y esas personas que mataron a Jesucristo estaban cometiendo el crimen más grande del mundo. Y hoy en día, el concepto que la gente tiene del cristianismo, comparando el cristianismo con la religiosidad, está muy equivocado. Eso no es así. El cristiano, la persona que entiende la palabra de Dios, que la estudia, puede razonar. Pero hay personas que por una imagen son capaces de matarte. O quizás por un credo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y lo están haciendo. Entonces, toda esa gente que están matando en el Medio Oriente, han matado muchísimos cristianos. Y siguen matando. Estas personas que mataron ahí, se supone que una buena cantidad eran cristianos. ¿Pero quién hacen eso? Son religiosos de la otra religión, no del cristianismo. El cristiano no hace eso. Inclusive siempre he dicho que una persona que es cristiano, déjeme decirle, una persona que es cristiano no lo encuentra fácilmente en la cárcel, porque los cristianos casi no caemos presos, porque andamos tratando de hacer bien al mundo y tratamos de hacer las cosas para bienestar de la sociedad, del vecino. Entonces la policía es difícil que te agarre a ti para llevarte preso cuando tú no estás delinquiendo. Ahora, de la mayoría de religiones del mundo, vaya a ver cómo están las cárceles. Porque esas personas no tienen a Cristo en su corazón. No respetan las Sagradas Escrituras. Tienen otros libros de otros dioses que mandan matar y que, bueno. Entonces, esa es la situación. Entonces el apóstol Pablo le dice, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pablo había apelado a César porque Dios le mandó que lo hiciera. Capítulo 27, versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Aquí, cuando se decidió que habíamos de navegar, el que está aquí narrando es el que escribió el libro, el apóstol San Lucas. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Centurión, como ya hemos hablado anteriormente, es una persona que está encargado de una cantidad de soldados que pueden ser 100 centurión, o pueden ser 800 soldados, o pueden ser 50. Dice, y embarcándonos en una nave adramitena, esto es una ciudad de la población marítima de Misia, en el Asia Menor, enfrente de la isla de Lesbo, que después fue nombrada con el nombre de Adramiti, así. Entonces, está relatando el apóstol San Lucas que cuando ya se despidieron el rey y el gobernador, entonces esta fue la travesía que empezó el apóstol Pablo. Dice, embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar las puertas o los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aristarco es un discípulo del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, dice el versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Que fuera donde, porque tenía amistades allí y creo que familia, entonces lo dejó que fuera el apóstol Pablo con esa gente, porque Pablo estaba ya mayor de edad, bastante mayor, para que lo socorrieran con algo.
Bueno, dice, y haciéndonos a la vela desde allí, salpó el barco. Navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegábamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces aquí el Señor le está revelando a Pablo, ¿ok? El Padre Celestial le está revelando a su discípulo que Él escogió para hacer su obra. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allá. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo me emociona poder hacer esto para la obra de Dios? Porque estas son cosas que son historias, esto está todo ahí plasmado en la historia. Y las personas que quieren creer en Dios pueden creer, pueden hacer lo que quieran, lo que deseen con su vida. Pero le estoy diciendo, este libro es el único que hay en el mundo con estas informaciones. Y está la veracidad clara, excepto que los que son comerciantes, y puedo decir una cosa a usted, todo el que se mete en contra de la Biblia es hijo del diablo. Porque esta es la palabra de Dios. Y cuando la persona viene a tratar de echar abajo la palabra de Dios, no está impulsado por otro mal, sino por el mal de Satanás. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. La situación estaba poniéndose peligrosa. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron la vela y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. El Señor, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo le había dicho a Pablo que él iba a ir a hacer la obra de Dios a Roma. Entonces esta es la trayectoria que va el apóstol marchando. Otra vez, y esta es una de, creo ya que yo lo he dicho más de 100 veces, que en el correr de estos estudios, que el Señor escoge a sus gente, ¿ok? Predestinado
Puede agarrarlo desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. O 2 años antes o 3. Y la persona no sabe para dónde va ni para dónde viene, pero el Señor tiene marcado sus destinos, porque el Señor le prepara ese destino. Pero no es para todo el mundo, eso no es para todo el mundo. Y no es para que ninguna persona diga, no, pues yo también soy. No. Ahí se complica el asunto, porque con esto no se juega. Entonces son cosas de Dios que solamente Dios en su santo seno lo tiene ahí puesto en el libro de la vida. Pero siendo combatido por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Versículo 19, estamos en el capítulo 27. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Así estaba la situación. Hasta Pablo está hablando como, como que no iba a ver. Dice, versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Por eso es que Pablo tenía ya la preocupación si van a morir o no, porque desobedecieron a lo que el Señor le dijo a Pablo. Entiendo. Haber oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. El apóstol Pablo ahora le está regañando al centurión, al que dirige la orquesta, que ahora mismo está en esa situación porque no se llevaron del consejo de Pablo. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros. Esto es una profecía de Pablo que le está dando a ellos. ¿Ok? Sino solamente de la nave. Eso es todo lo que se iba a ir ahí en las naves. ¿Ok? Entonces, este es ¿cómo le digo? Pablo escogido predestinado para la obra de Dios. ¿Ok? Entonces, Pablo, esto es un hecho. Dice, ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente la nave. Esto está en el libro de los Hechos 26:16. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá vamos a ver aquí en el capítulo 26:16 lo que dice que estamos hablando de cuando el Señor se le apareció a Pablo, cuando lo escogió para hacer la obra. Dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y yo entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti. Es que el Señor Jesucristo lo que hizo fue que cuando Pablo se quedó fuera de sentido, cuando el Señor lo tiró al piso en un caballo, entonces por esos días el Señor se llevó a Pablo en espíritu y allá le enseñó a Pablo cosas maravillosas que dice Pablo que no se pueden explicar. Entonces Pablo está aquí en la tierra, ya, siempre estuvo en la tierra, pero espiritualmente su espíritu no estaba en él cuando eso pasó, pero habían pasado 2 días. Pero ya en este caso, aquí se está hablando de que Pablo está saliendo a hacer lo que el Señor, para qué el Señor lo llamó a él. Dice, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. El Señor le dijo que lo iba a mandar a los gentiles, que somos los que no son judíos, y eso era para los romanos, es decir, y para las otras naciones del mundo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, bendito sea el nombre del Señor. La fe es en el Señor Jesucristo.
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces, dice, por tanto, oh varones, perdón, vamos aquí al versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, nadie iba a morir. El Señor Jesucristo le está revelando a él esto, y él está diciendo a ellos, y ya tiene la experiencia de que la primera vez no le hicieron caso. Vamos a ver. Dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvió a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en un escollo, echaron a 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros preocuparon por huir de la nave. Oiga bien, entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Lo que quiere decir, aquí, como dice un refrán por ahí, o bailamos todos o se rompe la radiola. Sí, la presencia de Dios en este hombre, en Pablo. Y el Señor dirige a las personas que obedecen la palabra de Dios, a las personas que respetan la palabra de Dios, a las personas que respetan la vida de los demás, a las personas que respetan al mundo. Porque el Señor nos da a nosotros una especial personalidad para que nosotros podamos hacer las cosas correctas sin tener necesidad de nosotros obtener beneficios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que velan y permanecen en ayuna sin comer nada, haciendo petición a Dios para que no le pasara nada. Por tanto, les ruego que coman por su salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Él puso el ejemplo. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276, ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Aquí está el Señor manifestándose, y está, ¿cómo se dice? La palabra de Dios cumpliéndose. Entonces, dice, cuando se hizo de día, nos reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron
varar si pudiesen la nave, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, izada el viento, la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero cuando un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen a los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra y cumpliéndose la palabra que el Señor le dio a Pablo. Versículo 1 del capítulo 28 del libro de los Hechos. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 3 del capítulo 28. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida o delincuente, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Esa es la conjetura que hacen los vecinos de ese lugar. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Hay que ver, ¿no? Mira, si nosotros vamos al capítulo 16 del libro de San Marcos, en el versículo 17, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que salieran y que ellos iban a poner la mano sobre los enfermos e iban a sanar, y que si tomaban cosas mortíferas no iban a morir, y que si lo mordía una serpiente tampoco iban a morir. Bueno, esto es que el Señor le está, funciona de esta forma. Él le dice a los discípulos que hagan esto. Ahora, el apóstol Pablo es uno de los discípulos y de los más destacados. Él, una persona activa, inmediatamente que llegaron al lugar, que se bajaron del barco, fue con todo el mundo. No estaba él esperando sentado porque él era el apóstol Pablo, sino a recoger leña para hacer fuego. Dice que cuando una víbora estaba ahí, y cuando el fuego se levantó, la víbora se levantó, y ustedes saben que los animales, cuando lo agrede algo, de una vez atacan. Entonces Pablo estaba ahí, se le pegó de una mano, y entonces, ¿qué fue lo que dijeron los naturales? Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decía unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no dejó vivir, o no deja vivir. Es decir, que según ellos, Pablo es un delincuente. Vamos a ver. Pero él, sacudiendo a la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Bueno, eso es una cosa terrible. El ser humano. Estamos hablando de la religión. Eso es lo que hace la religión. Primero es un delincuente y ahora es un dios. No, hombre. Yo digo que por eso es que nosotros debemos estudiar a todas las cosas que son de carácter importante. Hay que ponerle caso. Y la palabra de Dios tiene esa propiedad. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos. Y repito, en el fuego ningún daño padeció. Ellos estaban esperando, y voy a repetir, que él se hinchase
o cayeren muertos de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal les venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. ¿Ok? Este hombre vino y tenía bienes. Al ver estas personas que vinieron de un naufragio, no han comido bien, no han dormido bien, entonces les socorrió dándole hospedaje. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 7, pero el que hace la obra de Dios nunca se queda, el Señor no deja a nadie que le falte. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. El poder de Dios sanó a este hombre a través de Pablo. ¿Ok? Atiéndame bien. Esto de que los santos hacen milagros, estos son santos, porque santo, la palabra santo lo que quiere decir que usted se separa de las cosas que hace todo el mundo, que sirve a Satanás, a lo que le dé la gana, al pari, a lo que sea. Entonces usted se pone a la orden del Señor para usted hacer lo que Él indica que se haga en las Escrituras. Dice... y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Entonces, este es un don que el padre le da a sus hijos. ¿Ok? Bueno, yo soy testigo porque he participado de estas cosas en tiempos antaños, cuando era más joven, cuando conocí el Evangelio. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Ahora, viene esta persona y pasan todos estos problemas, toda esta situación, todo este peligro, toda esta ansiedad, amenazas de muerte. Y entonces ahora ellos vienen. ¿Y qué está pasando aquí? La obra del Señor. Todas estas personas, a través de Pablo, están sirviendo sanidad divina. Entonces, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Yo creo que el Señor es bueno. Pasando 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, y de allí costeando alrededor llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro del Apio, a las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento, porque ya empezó a ver de la gente suya. Cuando llegamos a Roma, al centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, y a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero poniéndose los judíos que me obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa les he llamado
para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni han venido algunos de los hermanos que allá denuncian hablando algo mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta es notorio que en todas partes se habla contra ella. Se habla en contra de la secta de la iglesia de Jesucristo que se está levantando. Se levantaban hablando la gente mucho, pero desde ese tiempo, y mire hoy, y todavía la palabra de Dios sigue. O sea que lo que Dios hace no lo pasa a desbaratar el hombre. Versículo 23, Hechos 28. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolo acerca de Jesús, por tanto, la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a la que se decía, pero otros no creían, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo les sane. Ese es el mensaje que dio Jesucristo a los discípulos allá, cuando Jesucristo hizo la parábola de la cizaña, y aquí está recalcando Pablo sobre este particular. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 28, sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Entonces que los gentiles, vuelvo y repito, son los que no hablan inglés, ¿ok? Perdón, los que no hablan hebreo, los que no son judíos. Ellos le dicen a los romanos, a todo el mundo, a nosotros acá somos gentiles. Pero después de la muerte de Jesucristo no hay ni gentiles, ni hay judíos, ni nada, sino arrepiéntete. Y los judíos no se arrepienten, se van al infierno, y nosotros también. Dicen, sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Padre Santo, tú solo eres bueno, tú solo eres justo, tú solo eres verdadero, tú hiciste los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que en el mundo hay. Yo te doy gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia que es para siempre, y te suplico, Señor, que habla los ojos del entendimiento de todo lo que ha escuchado esta tarde, y los que han escuchado antes y los que seguirán escuchando, por tu bondad y tu misericordia, si tu gracia me es saludable. Yo te suplico en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que nos dé la oportunidad de hacerlo nuevamente, en tu nombre, para tu honra y tu gloria. Amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió.
Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. This is DLFM Online Radio Station Chicago, Dimensión Latina FM. Baja nuestra aplicación a través de Google Play. Búscanos como Dime la FM. Búscanos en TuneIn Radio como Dimensión Latina FM y visita nuestra página web dimelafm.com.